Buenos días. A continuación vamos a presentar la actividad número 3 acerca de alteraciones neurológicas de la infancia de la materia Seminario de Profundización 1, que está presentado por Jamie Diaz, Livio Pay, y los dos trastornos que vamos a presentar son el síndrome de Rett y el síndrome de Wesch. Síndrome de Rett. El síndrome de Rett fue reconocido por primera vez en 1954 por el pediatra austriaco Andrés Rett. En 1999, investigadores liderados por Rudi Emir descubrieron el gen MECP2 que se encuentra en el cromosoma X, y este gen era alterado en la mayoría de los casos del síndrome de Rett. ¿Qué es el síndrome de Rett? Es un trastorno progresivo del desarrollo neurológico que afecta a niñas casi exclusivamente, siendo una de las causas más frecuentes de discapacidad intelectual grave en mujeres. Se dice que es una enfermedad ligada al cromosoma X y es causada en un elevado porcentaje de casos por mutaciones en el gen MECP2. Entonces, ¿cuál es la causa de este síndrome? Prácticamente todos los casos de síndrome de Rett están causados por una mutación, es decir, una alteración en el gen MECP2. El gen MECP2 está localizado en el cromosoma X y tiene la información para la síntesis de una proteína. Entonces, la proteína del MECP2 es esencial para el desarrollo del cerebro y su expresión se manifiesta después del nacimiento, lo que puede explicar la aparición tardía de los síntomas del síndrome de Rett en la primera infancia. Factores epigenéticos o genéticos. Se dice que este síndrome de Rett es de origen genético, que se presenta generalmente casi en exclusividad en niñas, ya que está originado en el cromosoma X y que da lugar al sexo femenino. El origen del síndrome de Rett no sigue las leyes clásicas mendelianas de transmisión genética, sino que es una enfermedad de causa epigenética. El gen MP2 se encuentra en el cromosoma X de las personas. En una chica con síndrome de Rett, algunas células tendrán activos al cromosoma X con el gen alterado y otras células tendrán en el cromosoma X alterado inactivo. El MECP2 es una proteína multifuncional. Una de las funciones del MECP2 es actuar como un interruptor que puede incrementar una expresión de un gen a decirlos a otros genes cuando tienen que inactivar. En otras palabras, la proteína del MECP2 controla la activación y la inactivación de otros genes, es decir, la pérdida de función de esta proteína debido a la mutación del gen del MECP2, y puede conducir a un funcionamiento inadecuado a otros genes. ¿Qué características cognitivas y neurológicas tiene este síndrome de Rett? Se puede decir que tienen un desarrollo psicológico en conductas autistas, un crecimiento tardío en alteraciones del sueño, las dificultades digestivas y problemas para la deglución, apnea o hiperventilación, epilepsia, la sensibilidad del dolor y la apraxia. La capacidad motora puede estar muy reducida con falta de equilibrio en algunos casos, e incluso la persona precisará una silla de ruedas para moverse. Formas de evaluación del síndrome de Rett. Hay algunas formas de evaluación que son como por ejemplo el análisis de sangre, el análisis de orina, pruebas de diagnósticos por imágenes como el diagnóstico por imágenes con resonancia magnética o una tomografía computarizada, pruebas auditivas, exámenes oculares de la visión y las pruebas de actividad cerebral, también llamadas electroencefalograma. Su diagnóstico dependerá de la información que se tenga sobre las primeras etapas de crecimiento y del desarrollo, y la evaluación continua hasta la historia clínica y del estado físico y neurológico.
Tenemos también las formas de intervención acerca del síndrome de Rett. Entonces, se puede decir que aunque no existe una cura para este síndrome de Rett, los tratamientos se enfocan en los síntomas y brindan apoyo, lo cual puede mejorar el potencial del movimiento, comunicación e interacción social. La necesidad de tratamiento y apoyo no termina a medida que los niños crecen. Por lo general, se requiere durante toda la vida. El tratamiento del síndrome de Rett requiere un enfoque de equipo. Por lo tanto, tenemos algunas formas de intervención como es la atención médica regular. ¿A qué se refiere esta? Al manejo de los síntomas y los problemas de salud que pueden requerir un equipo conformado por varios especialistas. También tenemos los medicamentos que no pueden curar este síndrome de Rett, sino que pueden ayudar a controlar algunos signos y síntomas asociados con el trastorno, como convulsiones, rigidez muscular y problemas para respirar. La fisioterapia. Las metas son mantener o aumentar las habilidades motoras, desarrollar o conservar las habilidades transicionales, prevenir o reducir deformidades, aliviar las molestias e irritabilidad y mejorar la autonomía. La terapia ocupacional ofrece causas para ayudar a fomentar el uso de su cuerpo, especialmente de las manos. Terapia del habla y el lenguaje. Pueden ayudar a mejorar la vida de un niño, enseñar formas no verbales de comunicación y con la interacción social. Apoyo nutricional. La nutrición representa uno de los aspectos más importantes del tratamiento del síndrome de Rett. Es la piedra angular que hace posible que todas las demás terapias. Diferentes estudios demuestran que las niñas con este síndrome ingieren alimentos con menor contenido energético que las niñas sanas. La nutrición es adecuada y extremadamente importante para el crecimiento normal y mejorar las capacidades mentales, físicas y sociales. También tenemos las intervenciones conductuales, que es de practicar y desarrollar buenos hábitos de sueños, ya que pueden ser útiles para el trastorno del sueño. El servicio de apoyo. Aquí tenemos como son los servicios académicos, sociales y de capacitación laboral que pueden ayudar con la integración en la escuela, el trabajo y las actividades sociales mediante adaptaciones especiales. Pueden hacer esto la participación posible para esta forma de intervención, para este síntoma y para el síndrome de Rett. Síndrome de Wesch. ¿Qué es este síndrome? El síndrome de Wesch también es llamado síndrome de los espasmos infantiles, que es una encefalopatía de una alteración cerebral epiléptica de la infancia, grave y poco frecuente, que se sabe de su nombre de William James Wesch entre 1793 y 1848, ya que fue un médico inglés que describió por primera vez el cuadro presente en su propio hijo. Se cree que, que el síndrome de Wesch resulta de las interacciones anormales entre las estructuras del cerebro que resultan en hipoarritmia debido a la actividad anormal de múltiples sitios del cerebro. La aparición frecuente de estos síndromes en la infancia sugiere un sistema nervioso central inmaduro que puede ser importante a este síndrome. Tenemos también diferentes clases que pueden clasificarse como son los sintomáticos, los criptogenéticos o idiopáticos. Los sintomáticos, casi siempre consecuencia de una lesión cerebral que puede ser estructurada o metabólica. Y este también puede tener una subdivisión que es entre prenatal, perinatal y postnatal. Durante el periodo prenatal encontramos la displasia cerebral, anomalías cromosomáticas, infecciones, enfermedades metabólicas, síndrome congénito, insulto hipoxico-isquémico, y en el periodo perinatal encontramos la encefalopatía hipóxico-isquémico y la hipoglicemia. En el postnatal, las infecciones, las hemorragias y trauma, la encefalopatía, hipoxico-isquémico y el tumor cerebral.
En el criptogenético, de causa desconocida. Por estos se van disminuyendo según avanza la técnica de diagnóstico y se puede conocer la causa pasando a ser sintomáticos. Idiopático. La Clasificación Internacional de las Epilepsias y Síndromes Epilépticos no reconoce la etiología idiopática del síndrome de Wesh, pero varios autores han reportado la existencia de dicha etiología. El término idiopático incluye aquellos casos en los que no existe una lesión estructural subyacente ni anomalías neurológicas y existentes de predisposición genética. Se puede considerar que cualquier lesión en el encéfalo afecte al niño que puede ser desencadenante del síndrome de Wesh. También tenemos eh, las, la epidemiología que se presenta el tipo de epilepsia más común en el primer año de vida. Se dice que de 2 a 5 de cada 100 nacidos, 10.000 nacidos vivos. La edad de aparición está entre los 3 y 7 meses de edad. El 85% de los espasmos desaparecen después de los 5 años, más frecuentes en los hombres y la mortalidad en el 5% de los casos. Factores epigenéticos o genéticos. El síndrome de Wesh ligado al cromosoma X, ya que se presenta una incidencia en un torno a un 4.4 y 4.8% y el índice de recurrencia entre hermanos en un 1.5 y 6%, e incluso se pueden llegar a presentar hasta en un 30% en gemelos univitelinos y en algunas enfermedades hereditarias como la esclerosis tuberosa. Las etiologías, las crisis y el pronóstico del síndrome de Wesh en general están bien documentados. Sin embargo, el patrón de herencia, las etiologías, las características clínicas de este síndrome aún están por aclarar. Tenemos también las características cognitivas y neuropsicológicas acerca de este síndrome, como es los espasmos epilépticos. ¿Y qué son estos espasmos? Son alteraciones bruscas, bilaterales y normalmente simétricas de la musculatura del cuello, tronco y extremidades que suelen acompañar de pérdida de conciencia. El retraso psicomotor es común e incluso antes de la aparición de los espasmos, la detección de un grado variable de retraso psicomotor. Se evidencia a edades tan temprana con signos como la pérdida de capacidad de seguimiento visual, disminución de reflejo de presión y otras más. Las alteraciones electroencefalográficos más específicos del síndrome de Wesh son los en, en enlentecimiento y desorganización de las actividades eléctricas cerebral en forma de trazo caótico con mezcla de puntas y ondas lentas independientes. También tenemos la encefalopatía mioclónica precoz. Formas de evaluación acerca del trastorno de Wesh. Tenemos lo siguiente: el ultrasonido craneal, la tomografía, la resonancia magnética, el análisis de sangre, el análisis de orina y la punción lumbar. Debido a que se produce una pérdida del contacto social y lentitud en la progresión de todas las conductas, es fundamental establecer el diagnóstico y el tratamiento cuanto antes, pues al desaparecer los espasmos y la ipsarritmia, se produce simultáneamente una mejoría en la progresión psicomotora. Formas de intervención acerca del síndrome de Wesh. Tenemos los fármacos que inicialmente se administran piridoxina, que es una vitamina, para destacar la posibilidad de crisis por falta de esa vitamina. Vigabatrina, que es la primera elección porque tiene menos efectos tóxicos y se han asociado menos recaídas. La hormona adrenocorticotrófica fue el primero en demostrar su eficacia. El problema de este tratamiento es su toxicidad, mortalidad del 5%, infecciones intercurrentes, hipertensión arterial, hemorragia cerebral, anomalías cardíacas, hirsutismo, sedación y somnolencia. Ácido valproico
Estudios demostraron que podían obtener el control de la crisis en un 25 y 50% de los pacientes. Prednisona, muy eficaz en el tratamiento de las convulsiones. Se acompaña frecuentemente de efectos secundarios: apetito, aumento de peso, irritabilidad, tensión arterial alta, azúcar elevado, potasio en sangre disminuido. Dieta ketógena, dieta muy estricta y a base de grasas, indicada para aquellos niños más mayores, y ofrece buenos resultados en la mitad de los niños que la toman. El tratamiento quirúrgico: se considera su uso cuando no se ha obtenido buenos resultados con el tratamiento farmacológico acerca del síndrome de Wesh.